Continuaremos con el ejemplo de interfaces útiles para poder incluirlas en un proyecto integrador. Tal vez escribamos un conjunto de programas Java que nos permitan elaborar una aplicación cada vez más completa. Ya en el minuto 3 con 35 segundos del segmento Interfaces en Proyecto Integrador se alcanzaba a vislumbrar la idea de que desde una aplicación de Java se podía conectar con un archivo de texto o con una base de datos. Sin embargo, en ese segmento de contenido no se explicó cómo leer los datos de una fuente de texto, mucho menos se explicó cómo hacerlo desde una base de datos. Hoy cubriremos la primera parte, cómo tomar los datos que provienen de un archivo de texto para que a través de una interfaz se puedan incluir en una aplicación de Java. Para eso, pues ya hay un código preparado previamente. Ya existe la interfaz de datos con una responsabilidad declarada que es cargar plantilla. Cargar plantilla debe ser un método que por un lado devuelva una lista de strings y por otro lado reciba un string que indique de dónde va a leer los datos. Ejemplo, yo voy a crear un archivo llamado personal.txt y voy a creer que la información que está contenida ahí dentro es mi plantilla de personal. Yo tendré un gerente general al que le pago 60,000 y que se llama Sergio, y tendré una gerente de desarrollo que ganará 50,000 que se llamará Viviana, y tendré una gerente de innovación que se llama Elvira que ganará 50,000. Entonces el archivo se llama personal.txt y es en parte el nombre que yo deberé enviarle al lector de archivo para que pueda cargar la plantilla. Entonces, si la interfaz que ya hemos visto que está declarada solicita la implementación de un método llamado cargar plantilla, al cual por un lado se le indique de dónde debe cargarla, pues es el nombre, archivo, y deberá leer los 3 renglones que yo he escrito con el nombre de Sergio, Viviana, Elvira, y devolverlos como una lista de strings. Entonces para eso ya está dada de alta una variable llamada plantilla que me va a servir para irle agregando cada una de las 3 líneas del archivo conforme se vaya leyendo. Entonces lo que yo necesito es un archivo. Ya en el segmento anterior habíamos hecho hincapié en esto, contar con una variable de tipo archivo. El siguiente paso para mí será colocar las instrucciones que me permiten abrir el archivo. Línea número 15. Este archivo personal txt lo tengo en la carpeta de recursos humanos del tema 4 de los archivos de fuente de PO, y todo eso hay que especificarle al constructor de la clase file dónde se encuentra y qué tipo de archivo es para que lo pueda acceder. Una vez que el archivo está listo, hay que colocarle una conexión con un lector, una variable de tipo scanner. Y una vez que estén conectados el archivo de texto con las 3 líneas que yo he escrito, o más o menos líneas, y que ya está listo un lector para leerlo, mediante un ciclo de tipo while vamos a ir agregándole algo a la lista, y ese algo es cada una de las líneas que se lean en el lector. Observe usted el uso de un predicado booleano llamado hasNext en el while, que le dice al lector: lector, ¿tienes alguna línea más para mí? Si la tienes, dámela y la puedo incorporar. No hay un error propiamente en la escritura de la línea número 16, aunque haya ahí una marca. Lo que hay es una anotación, algo que nos indica que esa línea requiere un complemento.
En la pantalla se puede leer que hay una excepción no reportada llamada excepción por archivo no encontrado, que debe ser atrapada o lanzada. Bueno, lo que realmente tenemos que hacer es colocar un par de instrucciones que se escriben juntas, llamadas try catch, a donde el bloque que puede contener la falla se encierra entre llaves y se le antepone la palabra try. Y si ocurriera esa falla de excepción por archivo no encontrado, lo que realmente ocurriría es que se le cedería el control al bloque que inicia en la línea número 19. Entonces, si algo falla, por ejemplo, si el archivo no existe o si la ruta de acceso no existe, realmente la plantilla, que es la variable que debe contener los datos de lectura, no debe contener nada. Yo le estoy asignando null para indicarle que la lista está vacía. No hay nada porque algo falló en la apertura del archivo o en la conexión a este. Es todo. Una vez que ambos bloques terminan, yo lo que le digo es que quiero regresar la plantilla, independientemente de si tiene o no tiene algo. Bueno, esta es una implementación de la interfase datos. Se nota en la lectura de este segmento de línea, se está implementando la interfase datos. Y ya puedo hacer una prueba. Para probar al lector, lo que voy a hacer es declarar una variable de tipo datos, asignarle lo que me regrese el constructor de lector de archivo, y una vez que ya está implementado el método cargar plantilla en lector de archivo, le paso el archivo que quiero que lea y él me devuelve una colección, un array list de strings, que yo puedo imprimir uno por uno. Entonces los nombres de Sergio, de Viviana y de Elvira los esperaría yo en la consola de mi equipo, porque realmente eso es lo que haría la prueba, simplemente comprobar que se puede conectar con un archivo llamado personal.txt y que puede imprimir los datos. Que por cierto, no creo que Elvira acepte 5,000 pesos por ser gerente de innovación. Yo he cometido un error, voy al archivo de personal y le agrego un cero más, que bueno, pues un cero hace la diferencia. Corro el programa y lo que espero es que la actualización suceda, que ya no tenga yo los 5,000 para el caso de mi gerente de innovación, sino que tenga el valor actualizado. Bueno, este es un ejemplo de cómo se puede implementar una interfase a través de una clase, en este caso llamada lector de archivo, y cómo podemos acceder a datos que están colocados en una fuente temporal de información, como lo es un archivo de texto. Espero que este ejemplo sea útil, sea claro y nos sirva para poder continuar aprendiendo el tema de polimorfismo y concretamente el tema de implementación de interfaces. Agradezco mucho su atención. Esperaría comentarios en aula virtual. Gracias.